Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal todo? Días movidos en Colombia, en Bogotá, en el cierre del mercado de contrataciones en muchos lugares que tienen que ver con futbolistas colombianos. No olvide que nos puede seguir en este canal de YouTube. Agradezco que comparta, que critique, que comente, que deje su like para ir creciendo en este tema de la comunidad. Y también nos puede escuchar en Alerta al Parche del Fútbol de 1 a 3 de la tarde en RCN, en Alerta 104.4, en la aplicación de RCN, en la página, y nos puede ver en ESPN F360 de acuerdo o con base en la programación. Esta semana estuvimos lunes y martes y seguramente estaremos jueves y viernes si Dios la vida no lo permite. Semana movida, la miniatura dice Bogotá sin estadio y James con equipo. Respiro profundo porque había una tendencia de parte de la sociedad futbolera odiadora de James, eh, haters, incluso unos con micrófono y alto vuelo y experiencia, que odian a James eh, y querían que James no consiguiera equipo para decir que tenían la razón. Pues bueno, James David jugará en la MLS, un contrato de 6 meses, pues en realidad son 5, febrero, marzo, abril y mayo, bueno, 4, pero los contratos se firman por 6 meses. Tendrá cerca de 17 partidos oficiales. La MLS comienza en esa última semana de este mes de febrero y terminará por allá en el mes de mayo de cara a la Copa del Mundo, que será allí en Estados Unidos. Minnesota, su destino, un equipo relativamente nuevo en la MLS, que fue fundado a mediados de la década pasada y que comenzó a participar en el 2019, un lugar al norte de Estados Unidos, un estadio de 19.000, 20.000 personas, tranquilo, se encontrará con un par de colombianos, incluso Mauricio González que acaba de llegar del Deportes Tolima. Es un lugar tranquilo para que James juegue, entrene y llegue en su mejor versión posible a la Copa del Mundo. Entonces, muchos tristes porque James consiguió equipo y no van a poder decir que tenían la razón. Una pena por ellos, siento que no puedan decir que tenían la razón en James y decir con James y decir que si ve que no puede jugar el Mundial, en fin, todo ese tipo de cosas de los odiadores profesionales de James Rodríguez, que incluso se levantan muy temprano a pegarle. Muy bueno. Otro caso, el de John Arias. Europa no es para todo el mundo. Hay una tendencia en Colombia insoportable. Es que cada jugador que sale en Colombia parece que solo existiera Europa para jugar. Y el mismo John Arias demostró que sin jugar en Europa se convirtió en una estrella mundial porque en el Mundial de Clubes, al igual que James en la Copa América, James fue el mejor jugador de la Copa América, el MVP, y en los partidos entregaron un premio. Ese premio lo entregaba la gente, que pues yo creo que la gente lincha puede ser muy apasionado y todo, pero pues de algo también sabe, ¿no? O sea, pues, el fútbol tampoco es que sea física cuántica, aunque en ocasiones lo quieran hacer ver como física cuántica. Eh, y como James fue elegido por la gente como el mejor jugador de Colombia en varios partidos, John Arias fue elegido como el mejor jugador de Fluminense en varios partidos y fue el jugador de varios partidos en el Mundial de Clubes, no solo de su equipo, sino de ese juego. Entonces, John Arias se fue a probar en el Wolverhampton y evidentemente la cosa no salió ni como él lo esperaba, ni como seguramente Wolverhampton lo esperaba, ni como muchos que perjuran que lo único que sirve en el mundo del fútbol es jugar en Europa, pretendían y pensaban. Entonces, ante el golpe de Lucas Paquetá de Flamengo, con más de 40 palos de euros, responde su archirrival en el último tiempo en la Taza Libertadores y en el Brasileirão, Palmeiras, la Sociedad Esportiva Palmeiras, el equipo de Abel Ferreira,
y va por el colombiano, se asegura desde TNT Brasil, TNT Sports, que ya hay un acuerdo entre Wolverhampton y Palmeiras, que habría aceptado la oferta de 25 millones de euros de parte de Palmeiras, el cuadro inglés, y el colombiano regresaría al Brasileirão, que está en sus primeras jornadas, y tiene hasta hoy, tiene algunas horas Fluminense para igualar la oferta de Palmeiras y asegurar el retorno del que fuese su crack en la obtención de la Copa Libertadores hace un par de años ante Boca en el mismísimo Maracaná. Jugar en Europa no es la única salida. Europa no es para todo el mundo, como muchas profesiones no son para todos, y porque la vida da muchísimas vueltas y nos encargamos de crear paradigmas y sueños que cuando se rompen los fracasos son terribles, entonces hay que ser aterrizados y no todos los jugadores están para jugar en Europa. Por ejemplo, de Arrascaeta, que juega en Flamengo, no jugó en Europa y ha hecho una carrera fantástica. Y ahora se habla mucho del fútbol brasileño y que cracks, no, no, no. Zico fue a Udinese en la época en la que solo se podía jugar con dos futbolistas extranjeros en el fútbol italiano y volvió a Flamengo. Fue después de ganar la Libertadores en el 81 y volvió a Flamengo. Es un ídolo total, puede ser el ídolo más grande en la historia de Flamengo. Y pues, fue a Europa y volvió en otras condiciones. Pero entonces el fútbol brasileño siempre ha traído jugadores de Europa. Sócrates fue a Fiorentina, volvió. Muchos jugadores han ido. Romario estaban en España, volvió. Jugó en Flamengo, terminó siendo campeón en Vasco da Gama por allá en 2000-2001. O sea, muchos jugadores han regresado a Brasil. Cafú se fue muy joven al Zaragoza del Sao Paulo del maestro Tele Santana, volvió a jugar en Palmeiras y luego se fue a Italia y ya conocemos cómo terminó su carrera en Roma y en Milán. Entonces creo que hay un complejo de inferioridad que dice que si no estás en Europa no eres bueno. Creo que evidentemente está absolutamente comprobado de que no es así. Gabigol, Gabriel Barbosa, el delantero que ahora está en Santos y que fue la gran estrella de Flamengo en un par de Copas Libertadores, incluso en esa que le quitan a River sobre la hora en Lima en 2019, fue al Inter de Milán y al Benfica, no le cuajó la vaina, volvió a Brasil y es un histórico de Flamengo en el último tiempo, estuvo en Cruzeiro, ahora está en Santos. Entonces decir que Europa lo último en Guarachas, no, no y no. Y quiero cerrar este video con el descalabro de la empresa Sensia, que es la que administra desde hace un tiempo en el Campín. El Campín que es una vergüenza lo que está pasando en el estadio de Bogotá. Y a pesar de que ayer mi propuesta fue cortada de tajo sin poderla explicar en el programa de televisión, yo sí creo que el estadio tiene que clausurarse, debe cerrarse para ningún tipo de evento. El estadio del Campín debe cerrarse hasta que la cancha esté en óptimas condiciones o al menos en un 90% de calidad para que se juegue al fútbol, que es su primer objetivo. Millonarios de Santa Fe, entiendo lo del tema de los abonados, me da muchísima pena con esa gente, pero esa gente tampoco merece ir a mojarse a ver el espectáculo de quinta que se presentó, por ejemplo, en el partido o en esa parte del partido que se jugó ante el Medellín el domingo en la noche. Esa gente que paga su boleta no merece ese espectáculo de quinta, merece un escenario que tenga las condiciones aptas para que los jugadores muestren todas sus condiciones y puedan jugar bien a la pelota, lo cual hoy no se puede hacer en el campo. Por eso, mi humilde propuesta es que, basado en el ejemplo del Barcelona, que tiene un montón de socios y todos no cabían en el Camp Nou, que no cabían, perdón, en el Estadio Olímpico de Montjuic, ante la remodelación del Camp Nou, pues decidieron hacer sorteos, decidieron algunos no eh, reactivar el abono, sino esperar a que el estadio estuviera listo. Me refiero al Camp Nou en su primera remodelación. Ya sabemos que también mire cómo está, que goteras, que la zona de prensa, que hasta el palco del presidente. Entonces, esos 7.000, 8.000 que caben en techo, humildemente le digo a la gente de Millonarios, al doctor Serpa, hagan un consenso con los hinchas. Díganles, no hay entradas para hinchas visitantes para arrancar, como en el último tiempo se ha presentado, y que el hincha de Millonarios se reparta estos partidos en techo, yo sé, y que intenten acomodarles el abono para el segundo semestre. Yo sé que es un golpe económico duro para el club, pero hay que jugar, no se pueden aplazar más partidos. Millonarios y Santa Fe deben ser locales en techo, mientras se arregla el estadio del Campín para arrancar. Y Inter, y Fortaleza, y Bogotá, y Tigres deben irse a jugar
al estadio del Olaya, como venía pasando hace algún tiempo ya después de la remodelación muy bonita por demás que tuvo el estadio del Olaya, allí en el sur de Bogotá. Y algún tuitero, perdóneme la vida, porque estos temas son bastante álgidos, me escribió que por qué Millonarios no optaba por una APP para hacerse cargo del estadio de techo. Yo lo veo complejo, no imposible, pero ese estadio tiene un tema histórico en esa tribuna que era del hipódromo, que es la tribuna que está sobre la carrera, digamos, en el sentido sur-norte, que está pegada al parque. Esa tribuna también tiene un pedazo en el parque en Mundo Aventura. Esa tribuna no se puede tumbar por un tema, insisto, de patrimonio histórico. Veremos, algo parecido pasa con el Romelio Martínez en Barranquilla. Eh, el pedazo de oriental, digamos, esta sería la tribuna occidental, el pedazo oriental también está muy cerca del parque, sería muy complejo construir por lo menos un segundo piso ahí para ampliar una bandeja de 4.000, 5.000 personas. Al lado sur está el parque pegadísimo y pues ahí no se puede hacer nada. Y al otro lado hay un parqueadero que incluso tiene un tema jurídico, un pleito de por medio, porque ahí será el parqueadero del estadio de techo y ahora ese parqueadero está cerrado hace bastante tiempo por un tema legal. No me parece una idea descabellada, pero me parece que tiene tanto de largo como de ancho. Y para hacer eso, pues te tocaría correr la cancha para poder construir en el pedazo donde está una tribuna en sur, luego correrla para ampliar ¿qué? La de oriental y correr hacia la cancha hacia norte para poder hacer algo con norte. No me parece descabellado, pero me parece bastante complejo desde lo estructural y desde lo legal. Entonces, por favor, comparta, critique, comente. Le quiero hacer una pregunta. Eh, Dos preguntas. ¿Le gusta lo de James a la MLS? ¿Y cómo califica el regreso de John Arias al fútbol brasileño? Me parece un fantástico salvavidas pensando en el Mundial. Me parece que es un fracaso rotundo en lo deportivo porque no pudo acomodarse a la Premier y el equipo fue un desastre. El peor equipo del fútbol europeo en las primeras divisiones. Y el peor equipo con la peor campaña desde 1800 no sé qué en la historia de la primera división del fútbol inglés. Una pena por John Arias porque me parece un muy buen jugador de fútbol, muy bueno, pero pues Europa no es para todos. Eso hay que tenerlo claro. No olvide, comparta, critique, comente y mire si pregunta. Dígame si le parece loco eso de que Millonarios Santa Fe jueguen en techo y los otros equipos se vayan a lo lacha. Un abrazo, hasta la próxima.